Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de cursos, el programa de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy está con nosotras y nosotros el doctor Fernando Mayorga. Él es sociólogo y cientista político, autor de múltiples publicaciones, docente universitario y director del CESU, y además, sin duda, uno de los más reconocidos intelectuales del país. Fernando, gracias por tu presencia hoy día. Gracias, Daniela, por la invitación y es un gusto conversar sobre temas políticos. Bueno, la entrevista que hoy nos convoca tiene que ver con las mujeres en tiempos de crisis política, particularmente a partir de los acontecimientos de octubre y noviembre del 2019 y hasta las elecciones nacionales del 2020. Entonces, ¿cuál es tu lectura acerca del protagonismo que tienen las mujeres durante este periodo de tiempo? En los últimos años he estado haciendo diversas investigaciones sobre el proceso político en Bolivia, obviamente enfocado en esa doble faceta que es la institucionalidad democrática y las protestas o conflictos, ¿no? Y se logra percibir una presencia muy activa, protagónica de mujeres que están en la política, en diversas fuerzas partidistas, que en un balance ya específico, prestando atención a su rol, puede llegar a revelarse precisamente la importancia que tuvieron varias mujeres en ese periodo que tú mencionas, ¿no? Este periodo de transición, este periodo de crisis y modificaciones en el espacio político que van del 2019 al 2020. Hay varios casos que podemos ir exponiendo, y que tienen diversas manifestaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en las mujeres que de repente ocupan el protagonismo en el Ejecutivo, ¿no? Tanto de fuerzas opositoras como del movimiento al socialismo. De repente tenemos tenemos a una mujer en la presidencia, ¿no? Autoproclamada presidenta, Yanine Áñez, y tenemos a Eva Copa como presidenta del Senado. Igual dos mujeres encabezando el Ejecutivo. Y el Legislativo, sí. Y el Legislativo. Esos son los papeles centrales, ¿no? Es decir, después del golpe de Estado, tienes a la cabeza del órgano ejecutivo a una mujer de las filas rivales del MAS, y al mando del Senado y luego a la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional a Eva Copa, ¿no? Senadora por el MAS. Pero hay varias otras presencias femeninas muy importantes, ¿no? Para empezar, en las negociaciones, en las reuniones, esas curiosas reuniones que se producen en la Universidad Católica los primeros días de noviembre, donde se busca precisamente una salida institucional a la crisis, aunque deriva en una solución, en una sucesión presidencial inconstitucional. Y hay unas reuniones en la Universidad Católica donde participan los partidos de oposición, los comités cívicos, hay una mediación de la Iglesia, de algunas embajadas. Y quienes participan por el MAS son tres mujeres: Teresa Morales, Susana Rivero, diputada entonces, y Adriana Salvatierra, presidenta del Senado. No participa ningún varón, ¿no?, de la dirigencia del MAS, tampoco en la bancada parlamentaria. Entonces ya tienes un primer elemento, ¿no? Son mujeres las que van a representar al MAS en esas reuniones. Una vez que se ejecuta el golpe de Estado,
y a raíz de la renuncia y exilio de Evo Morales, el movimiento del socialismo queda desorganizado, queda desarticulado, sin directrices y con sus cuadros dirigentes en la clandestinidad o simplemente sin conexión entre ellos. Y surge una figura política nueva, joven, Andrónico Rodríguez, que el 11 de noviembre convoca a los seguidores del MAS, convoca a las organizaciones sindicales, ¿no? De esa constelación de confederaciones y federaciones que son la base social del MAS, y lo hace desde un estudio televisivo de Radio Causachuncoca, ¿no? Y está solo, es el único dirigente que toma la voz y hace este llamado a la resistencia, al golpe de Estado. Y cuando está, es muy sugerente esta imagen, cuando está él iniciando la lectura de su comunicado, aparecen dos mujeres, dos dirigentes de centrales de centrales del trópico, que se paran detrás suya a los costados y son quienes respaldan, ¿no?, orgánicamente, ¿no?, esa convocatoria, pero quiero otra vez destacar que no había otros dirigentes excepto dos mujeres, ¿no? No había dirigentes varones. No había dirigentes varones, entonces esa es otra muestra. Cuando se da, una vez que se da la autoproclamación de Yanine Áñez, hay un temor de parte de la bancada del MAS de que sea tomada la sede de la Asamblea Legislativa. Y Eva Copa con otras... ¿Qué había sucedido en la bancada del MAS? Pues los varones, la mayoría estaban fuera de La Paz, varios de facto renunciaron y asumieron suplencias, y la mayoría eran mujeres, sobre todo en el ámbito de uninominales, eran campesinas indígenas. Y se crea un grupo de mujeres, de 9 mujeres, al mando de Eva Copa, que deciden, ¿no?, hacer una vigilia en la puerta de la Asamblea Legislativa, y durante 3 noches están ahí vigilantes ante el temor de una toma de las instalaciones de la Asamblea Plurinacional. Es decir, ahí también son solo mujeres, y particularmente mujeres las que toman la decisión de resguardar el espacio legislativo, ¿no?, en esas circunstancias de riesgo además. Y esto va a tener un efecto posterior, porque ahí se crea una suerte de cohesión entre las mujeres de la bancada del MAS, y que van a ser el soporte de la gestión de Eva Copa y van a dar línea durante los próximos meses. En estos actos de resistencia de la Asamblea estamos hablando de mujeres además indígenas. Particularmente campesinas indígenas, entre ellas, por ejemplo, estaba Lidia Patti, que ahora tiene mucho protagonismo con sus denuncias, ¿no? Y en las negociaciones, ya en el aspecto más institucional, vemos pero a mujeres más de clase media, ¿no? A Adriana Salvatierra, a Teresa Morales, a Susana Rivera. En el primer momento de las negociaciones, antes del 10 de noviembre, sí eran las personas que, digamos, eran la cara visible de la bancada legislativa. Bueno, después se da una especie de desplazamiento, y de por sí la elección de Eva Copa es llamativa, porque no era una figura pública, y su nombramiento como presidente del Senado tiene que ver con, obviamente, buscar el respaldo del Alto, ¿no?, reconocer además la resistencia que había en el Alto al golpe de Estado, pero era, digamos, de segunda fila en la bancada, y va a adquirir, entonces hay un desplazamiento, ¿no?, vamos a llamarlo en términos de
clase social, de identidad también, en cierta medida, de sector de mujeres de profesionales de clase media, mujeres profesionales, de la COPES profesional, pero de, digamos, de arraigo popular. Sí, lo unificador es que son mujeres y ya en esta distinción han, digamos, ejercido en diferentes facetas, en diferentes espacios y escenarios, la resistencia al golpe de Estado, y además han promovido o han, digamos, otra vez la rearticulación del movimiento al socialismo como partido y la cohesión de las bases sociales, sí, de los movimientos sociales. Sí. Ahí también tenemos a la que entonces era ejecutiva de las Bartolinas, a la señora Segundina Flores, Segundina Flores. Sí, hay dos etapas, ¿no? Lo que se llama el golpe de Estado, hay que situarlo en el periodo que va de octubre, del inicio de las movilizaciones cívicas hasta la asunción a la presidencia de Yanine Áñez, ¿no? Ahí es donde concluye. Después es la resistencia a ese gobierno. En ese lapso, una vez que asume el gobierno, Yanine Áñez, esa coalición opositora que logra derrotar al MAS y se hace cargo del poder, va a encarar una acción represiva para controlar, ¿no?, a un partido como el MAS, que territorialmente tiene presencia nacional y además tiene este arraigo a las organizaciones sindicales. Y va a ser a través precisamente de acciones represivas, ¿no? Y las masacres de Sacaba y Sencata son las que marcan, digamos, la estrategia gubernamental de control de la situación. En ese lapso, quienes asumen la resistencia al gobierno por parte de las organizaciones populares son los dirigentes del Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad congrega a confederaciones campesinas indígenas. Las más importantes son la Confederación de Campesinos, la Confederación Única, la Confederación de Interculturales y la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas, conocida como las Bartolinas. Al mando de las Bartolinas como secretaria ejecutiva está precisamente Segundina Flores, que junto con Henry Mina van a liderizar las protestas y las acciones populares de resistencia al gobierno. Y esto va a llevar a una reunión, a un evento de diálogo entre el gobierno y la dirigencia sindical en noviembre, hacia fines de noviembre de 2019, que va a tener un acuerdo de pacificación. Y una de las protagonistas en esas sesiones, sin duda, es Segundina Flores, que al momento de acusar al gobierno de actos ilegítimos, también explica a sus bases de que su presencia en esa reunión no es una traición, sino que es una necesidad para establecer condiciones para la convocatoria a a nuevas elecciones para recuperar, digamos, la institucionalidad democrática. Ahí también tenemos en el ámbito de la dirigencia sindical la clara acción así, clara acción de liderazgo de una mujer, en este caso de la secretaria ejecutiva de las Bartolinas, que era Segundina Flores en ese entonces. La pregunta es, ¿dónde estaban los hombres en estos momentos claves? Por ejemplo, pensando en que efectivamente había un amedrentamiento, una persecución hacia dirigentes, hacia autoridades electas del movimiento al socialismo, y se creía se pensaba probablemente ellos que sus vidas corrían peligro, y efectivamente era así, sus vidas corrían peligro,
pero las mujeres se quedan, las mujeres permanecen, pese a que en esos momentos, especialmente desde la sociedad civil y desde estos grupos de fuerzas parapoliciales que aparecen, como la Unión Juvenil Cruceñista, como la Resistencia Juvenil Cochala, se evidencia una particular saña contra las mujeres del movimiento al socialismo, particularmente contra mujeres indígenas originarias campesinas. Sí, ese es una buena perspectiva para poder, digamos, tener una mirada global, ¿no? Porque hay este contraste de protagonismo de las mujeres y al mismo tiempo de ser el blanco directo de las agresiones basadas a partir de posiciones racistas, ¿no? Durante las protestas de octubre y los días del golpe de Estado fue muy evidente cómo la acción de las fuerzas rivales del MAS tenían focalizada una identidad específica que fue motivo de castigo, escarnio, venganza, el nombre que se le quiera dar, y eran las cholas, ¿no? Las mujeres campesinas indígenas. Y fueron víctimas porque simbolizaban, resumían, sintetizaban en gran medida las transformaciones que ha habido en el país en las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, la contracara, ¿no?, de esa acción racista discriminadora que tenía como foco directo a las mujeres de los sectores populares, es este protagonismo a las mujeres. Pero no se limita al campo nacional popular, ¿no? Tenemos, para empezar, una mujer presidenta, ¿no? Y ahí en la primera etapa del gobierno de Yanine Áñez está muy claro el protagonismo de otra mujer, Karen Longaritz, que era canciller, y una mujer que fue ministra de Comunicación primeras semanas y que tenía una postura muy radical, ¿no? Y había otra utilización, otro manejo discursivo de la imagen femenina. Hay un estudio, un ensayo muy interesante realizado por Luis Montero acerca de la figura materna, ¿no?, maternal, que utiliza la faceta maternal que usa Yanine Áñez para legitimar sus acciones, ¿no? Es una combinación además con un explícito discurso religioso. No solamente que Luis Fernando Camacho entró con la Biblia al Palacio Quemado, y Yanine Áñez salió al balcón después de su proclamación con una Biblia también. Y con un discurso religioso que tenía una mirada muy distinta de la mujer, ella evangelista, ¿no?, seguidora de estos movimientos pro vida, por lo tanto una postura muy conservadora, y su apelación a la mujer implicaba la apelación a esta concepción modelo mariana, ¿no? Un modelo mariano de la Virgen feminidad. María, ¿no? Entonces, la imagen de supermadre, ¿no?, que la supermadre que va a poner orden en el hogar destruido por el conflicto. Y sí, tiene una emblemática propaganda política respecto a eso, ¿no? No me acuerdo, un ella spot. entrando, sí, es propaganda para su selección, ella entra y empieza a ordenar la casa, tal cual ese era el mensaje, ¿no? Esta mujer capaz de ordenar la casa, con miras a las elecciones. Cuando ya es candidata. Sí. Por ahí va ese uso simbólico de lo femenino desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ¿quién puede poner orden después de esta, entre comillas, guerra, después de esta crisis, después de un conflicto? Pues la madre, ¿no? Orden y además cuidado, ¿no? Porque había esto también, no solamente pones el orden, sino
esa sensación de que esta mujer era capaz de cuidar a Bolivia, de cuidar al país en su totalidad. Sí, la idea de pacificación estaba mediada por ese factor. Y por otra parte, cuando en marzo ya la pandemia es un hecho global y el Estado boliviano tiene que tomar decisiones al respecto y se establece la cuarentena rígida y a la crisis política, a la polarización ideológica se sumó una enorme y terrible incertidumbre, ¿no?, sobre la vida. Y eso favoreció también esta imagen de maternidad, ¿no?, de pertinencia para cuidar la casa, ¿no? Y no es casual que en los primeros meses de la cuarentena rígida la popularidad de Yanine Áñez se haya incrementado de manera muy notable, ¿no?, en la opinión pública, en las encuestas. Es más, esa fue la razón por la cual su partido decidió, ¿no?, a contramano de todos los acuerdos que habían tenido con sus aliados, postular a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, una consecuencia, ciertamente, a la presidencia del Estado, perdón. Ella como toda la oposición, manejaban el concepto antes de república. del golpe de Estado, manejaban la noción de república y pensaron todo ese proceso precisamente con una restauración de esas ideas, ¿no?, contrarias a las propugnadas por el movimiento del socialismo, bajo la noción de proceso de cambio y Estado plurinacional. Entonces sirve la aclaración para hacer estos matices respecto a percepciones políticas que tienen las fuerzas, ¿no?, afines al MAS o las fuerzas opuestas al MAS y aquellas organizaciones que son parte de la base social. Fernando, en los últimos minutos que nos quedan, que ya son pocos, solamente, bueno, nos quedarían pendientes igual hablar como de también la aparición, el protagonismo, no solamente, no un protagonismo necesariamente por su acción política, pero sí por su resistencia, como en el caso de Patricia Arce, de Patricia Hermosa, ¿no? Y también, sí es Patricia Arce, ¿no? Patricia Hermosa, la que fue detenida con, los documentos de Evo Morales, y Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, que fue vejada, humillada y torturada, violentada por un grupo policial. Sí. Y bueno, eso, y también quería como para cerrar, llamar la atención de que si bien ha habido como esta resistencia, organización orgánica en el ámbito ya de la política institucional, también hay que observar la actuación de las mujeres fuera de eso, ¿no?, desde la sociedad civil. Por ejemplo, con la convocatoria al Parlamento de Mujeres, que nace desde Mujeres Creando en La Paz, pero que luego se replica en otros departamentos y se constituyen en espacios seguros para hablar en un momento crítico en el que no era posible el diálogo, deliberación, ni era posible plantear libremente tu posicionamiento político e ideológico, estar en desacuerdo con la tendencia, digamos, y el nuevo gobierno. Y en Cochabamba particularmente surge este espacio de articulación de colectivas e individualidades feministas que son Guayuchu Machocracia, que se plantan directamente y convierten la lucha antifascista como una de sus consignas principales y particularmente con denuncia a la resistencia juvenil cochala. Y a partir de eso una serie igual de acciones durante el año entero, también de resistencia desde la sociedad civil, protagonizada por mujeres. Creo que esos son como casos que podríamos tratarlos en una segunda parte de esta entrevista. Sí, porque salen del ámbito político institucional, son, como dices tú, están en la sociedad civil, en el espacio público, fuera del circuito partidista, y creo que requieren algunos esfuerzos investigativos, algunas tareas investigativas. Estas experiencias que has mencionado, como las que hemos puesto en tapete hoy día,
para tener una mirada distinta del proceso político de los últimos 2 años, ¿no? Para simplemente poder armar a cabalidad, tener a cabalidad de todas las aristas, ¿no? Del proceso político, y no limitarlo al protagonismo de mujeres políticas, de también otro tipo de movimientos y acciones, porque de ese balance se puede recuperar precisamente elementos que puedan darnos pistas sobre cómo crear hoy día condiciones para una necesaria deliberación, un necesario reconocimiento de la pluralidad, del pluralismo, perdón, ¿no? En la búsqueda de pues, ir cerrando esas heridas, ir eliminando del espacio político, del espacio público, toda esa serie de prejuicios y posturas ultraconservadoras que surgieron en ese periodo, ¿no? Y que hoy día están latentes en la sociedad, están presentes en el ámbito político y que sin duda se constituyen en una amenaza para la democracia boliviana. Bueno, entonces quedas invitado y pendiente para retomar esta segunda parte de la entrevista. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Y los invitamos a un próximo programa el programa de cursos del CESU, el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón.